ver. Bueno, vamos a comenzar ya el estudio de la química. Bueno, antes que nada, ¿qué es la química? ¿Por qué estudiar química? O sea, son preguntas, si yo soy ingeniero, ¿para qué me va a servir la química? Todas esas preguntas pues se las pueden estar haciendo. En primer lugar, la química es es una rama de las ciencias que tiene que ver con los cambios de la materia. Entonces, ¿qué tiene que ver con la ingeniería? Pues tiene que ver mucho, porque ustedes van a trabajar con materiales, van a trabajar con diferentes materiales para construir artefactos. Bueno, en el caso de la robótica, me imagino que ven una parte de hardware. Entonces, todos esos materiales son finalmente compuestos químicos. Conocer sus propiedades, conocer sus puntos de ebullición y todo, le incumbe a la química. ¿De acuerdo? Entonces, si esta breve introducción que se va a dar a la química, porque es una introducción a un curso de química, les debe dar las bases para que ustedes puedan tener ya algún entendimiento de, de cosas más avanzadas, ¿no? Entonces, vamos a ver propiedades físico-químicas. Entonces, todo eso les debe de permitir entender un poco más la estructura de la materia y a su vez eso les debe permitir, pues, qué tipo de material escoger, por qué un disco estado sólido está fabricado de un material, por qué un disco sólido de otro material. O sea, todo eso lo permite el conocimiento de la química. Entonces la química les va a dar una base científica para podernos explicar cosas más avanzadas. Por ejemplo, la electrónica está fundamentada en los semiconductores y los semiconductores finalmente son aleaciones químicas. Esos son compuestos químicos que tienen ciertas propiedades que tienen que ver con la configuración electrónica, con los electrones. Entonces, como lo quieran ver, eso les va a permitir a ustedes entender muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es importante la química. No es que ustedes se vayan a volver químicos, pero sí es importante que ustedes aprendan bien esta parte, porque les va a permitir tener más claridad y sobre todo tomar mejores decisiones. Finalmente, en una carrera vemos muchas materias y esas materias las podemos pensar como herramientas que en un momento dado nos pueden servir para resolver ciertos tipos de problemas. Entonces el estudio de la química sí es importante, ¿no? Entonces la química en sí es el estudio de la materia desde el punto de vista atómico y molecular, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver el oxígeno, que todo el mundo conoce el oxígeno, sabe que necesitamos oxígeno para vivir, pero a lo mejor no se acuerdan cómo es la estructura química, y aquí tenemos oxígeno, agua, el CO2, el dióxido de carbono, etanol, ¿verdad? El etanol muchos lo conocen, los que toman las cervecitas lo conocen porque ese es el principio activo de todas las bebidas alcohólicas, es el etanol, ¿verdad? Es fundamental eso. Pero bueno, el etanol no se toma puro, ¿no? Depende de qué alimento se fermente y de ahí sale, por ejemplo, el vino, que es un fermentado de la uva, y el sabor particular que tiene el vino se lo va a dar los otros compuestos que acompañan a la uva, a la calidad de la uva, etcétera. Pero en sí lo que hace que una persona se emborrache es el etanol. Y así sucesivamente. Entonces todos estos son compuestos químicos conocidos, ejemplos nada más, porque nosotros vamos a estudiar la materia a nivel atómico y molecular. Bueno, ¿por qué estudiar química? Bueno, aquí les puse un pequeño texto, no lo voy a leer nada más para que ustedes vean. Pues dice, nos permite comprender nuestro mundo, es una ciencia muy práctica, pues la química es altamente práctica, ¿no? Nosotros, en el mundo de la química, no es una ciencia teórica, es una ciencia práctica. Pues tan solo cuando se fabrica un shampoo, se fabrica un jabón, pues es puros procesos químicos los que se llevan a cabo, ¿verdad? Y aquí pueden leer todo esto para que ustedes igual se den cuenta de la importancia de conocer la química, ¿no? Por ejemplo, en el área de la salud tenemos las medicinas que finalmente son compuestos químicos que interaccionan con el organismo. Y aquí, por ejemplo, fíjense, cuántos productos de limpieza, medicinas y se tienen, pues que todos son compuestos químicos muy conocidos. Nada más, por ejemplo, para hacer una idea, el bicarbonato de sodio es CaCO3H, CaCO3H, y así sucesivamente, ¿no? Tienen muchos compuestos químicos. El Clorox, Cloralex o cloro es Cl2. Pues todos los compuestos químicos, pues ustedes van a aprender cómo funcionan, cómo interactúan, y eso les va a permitir entender un poco más
cómo funciona el cloro, cómo funciona el ácido muriático, etc. Acá, por ejemplo, tenemos una tablita donde viene ácido sulfúrico, que es un ácido muy fuerte y donde se usa etileno, la cal, por ejemplo, que es óxido de calcio, el cloro, ¿verdad? Que les decía Cl2, hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica, que a partir de se fabrican los jabones. Entonces, todos estos compuestos químicos los usamos diariamente, pero probablemente nunca nos hemos preguntado cómo funciona o cómo es su estructura. Bueno, entonces el estudio fundamental de la química es la materia y cómo se transforma, cómo cambia, cómo de una parte se cambia en otra parte. Entonces, la materia es algo fundamental para los químicos, ¿verdad? Entonces, en la materia existen tres estados: el gas, el líquido y el sólido. Nosotros, si ustedes se fijan, pues todo lo que ustedes ven va a estar en esos tres estados. Por ejemplo, pues el gas es lo que respiramos, en el aire que respiramos hay oxígeno, nitrógeno, gases nobles, etc. Si calientan agua, pues sale un gas. El líquido, pues ya saben, pues el refresco, el agua, cualquier líquido. Y el sólido, pues cualquier cosa que vean sólida. Son los tres estados básicos de la materia que son los más conocidos, ¿verdad? Entonces, cualquier compuesto químico se tiene que encontrar en uno de esos tres estados. Entonces, estas son las bases, ¿no? Estamos sentando las bases de la química. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura o sustancia es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Entonces, vamos a empezar por pensar qué es una sustancia, ¿no? Entonces, nosotros normalmente cuando ustedes agarran un jabón, pues el jabón tiene una sustancia, que esa sustancia puede ser una combinación de varias, puede ser una sola. El shampoo, por ejemplo, o sea, lo que hay que entender es que existen lo que se conoce como sustancia pura y existe lo que se conoce como mezcla. Por ejemplo, si ustedes agarran un shampoo, el shampoo puede ser que tenga 7, 8 compuestos diferentes mezclados. En ese caso tiene 7, 8 sustancias. Pero por ejemplo, si ustedes agarran un poquito de sal, la sal es un ejemplo de una sustancia, porque la sal es una sustancia pura. Aunque en realidad la sal se enriquece con, me parece que con yodo, porque el yodo ¿cómo se dice? Es un compuesto químico necesario para el organismo. Entonces hay sustancias puras, por ejemplo el azúcar, pues el azúcar normalmente es pura, es una sustancia. Entonces las sustancias puras se pueden clasificar en elementos o se pueden clasificar en compuestos. ¿Cuándo son elementos? Cuando solamente está un elemento. O sea, por ejemplo, ¿qué es un elemento? Sería la pregunta de seguir. Bueno, un elemento es es una sustancia pura que se encuentra en la tabla periódica. Acuérdense que la tabla periódica, ahí se encuentran todos los elementos químicos que existen en la naturaleza y que la combinación de esos elementos químicos forman compuestos. Entonces, para concluir, una sustancia pura puede ser un elemento o puede ser un compuesto. Un elemento es solamente un elemento químico y un compuesto es la combinación de dos o más elementos químicos. Los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples, es decir, por métodos químicos, faltaría. Si yo tengo hidrógeno, H, yo ya no lo puedo descomponer más. Tendría yo que usar un método físico para descomponerlo. El hidrógeno, por ejemplo, que normalmente existe en el ambiente, es H2. Ese es un ejemplo de un compuesto. Entonces vamos a dibujar acá para que vean. Por ejemplo, tengo H, este es un elemento, pero H2, esto ya es un compuesto, porque este de aquí está solo y este está enlazado, o sea, tiene H2, son dos hidrógenos juntos. Entonces, este yo lo puedo descomponer y tener dos H's. Esto es un compuesto, pero este elemento yo ya no lo puedo descomponer, o sea, yo no lo puedo romper más y obtener algo antes, ¿no? Ya no se puede, entonces eso decimos que es un elemento químico. Si ustedes quieren saber, conocer todos los elementos, pues compran una tabla periódica, que de hecho vamos a necesitar una tabla periódica, y les anticipo que necesito que consigan una, que compren una, consigan una, y entonces ya que tengan su tabla, verán que ahí están todos los elementos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de elementos, átomos de un elemento. Estos son moléculas de un elemento. Aquí ya, esto es un compuesto. Este podría ser, por ejemplo, H2, podría ser O2. Eso es un compuesto, por ejemplo. Tengo el color indica que es el mismo elemento y el diferente color es otro elemento. Y aquí tengo una mezcla. Aquí tengo
diferentes compuestos combinados y eso se conoce como mezcla. Entonces, un elemento es solamente un átomo solo, que eso viene en la tabla periódica. Una molécula es ya la combinación de dos o más elementos, como por ejemplo estos dos serían un ejemplo de moléculas o de compuestos. Y una mezcla es cuando yo agarro y revuelvo elementos, compuestos y los combino. Pero fíjense muy bien que en la mezcla están juntos, como dicen, pero no revueltos. O sea, este con este no está reaccionando, solamente, o sea, esto no deja de ser lo que es. Si ese es H2, es H2. Y si esto es, por ejemplo, ¿qué será? Trifluoruro de cloro, por ejemplo. Eso estoy inventando, no sé si sea eso. Trifluoruro de cloro, ahí está. Estos dos están chocando, pero nunca cambian, sigue siendo lo mismo. Entonces es una mezcla. Si esto reaccionara con esto para formar algo nuevo, entonces estaríamos hablando de una reacción química. Eso ya es otra cosa. Pero si ellos interactúan sin cambiar su estructura, decimos que es una mezcla, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad se conocen 117 elementos. En esas dos tablas, pues se presenta que en la corteza terrestre, cuántos de ellos existen. Por ejemplo, el oxígeno con un 49.5, ¿cómo se llama? El calcio 3.4, y así sucesivamente, ¿no? Esos son otros 9.2%. O sea, así es como se encuentra la composición de la corteza terrestre. Y en el cuerpo humano, fíjense que el oxígeno es predominante con el carbono y el hidrógeno, y otros un 7%, ¿no? Entonces nosotros estamos, como dice, principalmente compuestos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Porque acuérdense que el agua es fundamental en el cuerpo. Y acuérdense que la estructura del agua es, la fórmula del compuesto agua es H2O, ¿no? Oxígeno, que aquí está, e hidrógeno. Entonces eso es para que ustedes vayan viendo que la composición, ¿no? En esta tablita se muestran algunos elementos comunes y sus símbolos. Carbono, aluminio, cobre. De hecho, necesito que ya consigan una tabla periódica porque para la tarea que van a hacer hoy, o sea, que les voy a dejar hoy, que se entrega el domingo, ya van a tener que usar una tabla periódica, ¿no? Entonces los elementos son 17 y vienen en la tabla periódica y son individuales, ¿no? O sea, acá son ejemplos de elementos, pues esto es un compuesto. Ahora, los compuestos son combinaciones, ya les decía, eso ya lo vimos, el agua, por ejemplo, es una combinación de hidrógeno con oxígeno. Oxígeno y esto es hidrógeno. Dice la observación de que la composición elemental de un compuesto puro siempre es la misma, se conoce la ley de composición constante. ¿Qué significa? Que cuando yo digo agua, H2O, esta relación siempre se va a cumplir. Dos hidrógenos y un oxígeno, porque aquí tengo un 2, que significa que son dos hidrógenos y un oxígeno. Eso significa la ley de composición constante. O sea, no va a existir nunca un agua que digan, este es H4O7. No, eso no existe. Agua siempre va a ser esto, H2O. H2O. ¿De acuerdo? Esto se refiere a la ley de proporciones definidas. Entonces, si por ejemplo dicen metano, ¿ok? ¿Qué es el metano? CH4. Un carbono y 4 hidrógenos. Eso siempre se va a cumplir. Y es precisamente la ley de composición constante. A eso se refiere esta ley. Bueno, aquí podemos resumir un poco lo que hemos visto. Entonces, la materia en sí, ¿qué es la materia? Pues es todo. Un libro, mis lentes, una computadora, es materia. Ahora bien, la materia puede estar compuesta de mezclas o no. Ejemplo, la punta de un lápiz es grafito. La pregunta, ¿ese grafito qué es? Bueno, es carbono, el grafito es carbono. ¿Pero solo es carbono? Sí, solo es carbono. Ok, por ejemplo, si yo preparo una limonada, ¿qué es la limonada? Es materia. Pero la pregunta es, ¿esa materia solo es un compuesto químico? No. La limonada, vamos a poner una jarra acá, está compuesta por azúcar, agua, vamos a poner H2O, pues obviamente lo que tiene el limón, o sea, el jugo de limón. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una mezcla. Acuérdense que cuando vimos acá, una mezcla son varios compuestos diferentes juntos, pero que no interaccionan, simplemente están juntos. Esto es una mezcla. Entonces, la materia puede estar como mezcla, sí o no. Por ejemplo, ¿es uniforme en todos sus puntos? No. Entonces decimos que es una mezcla heterogénea. ¿Qué pasaría si yo agarro y mezclo canicas con arena?
Pues yo tengo un bote, tiro arena y pongo unas canicas. Pues acá se forma una mezcla, pero no es homogénea, es heterogénea, porque yo puedo distinguir las capas, puedo ver que aquí está la arena y aquí están las canicas. Cuando la mezcla no es heterogénea, se distingue, decimos que es heterogénea. Si yo agarro y preparo mi limonada y la revuelvo muy bien, decimos que es una mezcla homogénea, porque yo no puedo distinguir las diferentes partes de la mezcla. Entonces la materia puede estar compuesta de mezclas en las cuales puede ser heterogénea o puede ser homogénea. A su vez, tiene una composición variable, o sea, es decir, hay varios compuestos. No, entonces es una sustancia pura. Como decía, el grafito es una sustancia pura. Por ejemplo, la sal que ustedes compran es NaCl. Suponiendo que la sal que ustedes compran en el súper no tuviera otro compuesto químico, decimos que es una sustancia pura. Si tiene varios compuestos, es una mezcla homogénea. Por ejemplo, como decíamos aquí, en la limonada es una mezcla homogénea. Entonces hay que ir viéndonos bien. Tenemos mezclas que pueden ser homogéneas, pueden ser heterogéneas. Si la mezcla es heterogénea, es que se distinguen las fases. Si la mezcla es homogénea, no se distingue. Pero a su vez, si tengo un compuesto homogéneo o tengo materia homogénea, no necesariamente está formado por dos o más compuestos. Puede ser un solo compuesto y en ese caso decimos que es una sustancia pura. Si está formado de dos o más compuestos, decimos que es una mezcla homogénea. Entonces la materia puede ser mezcla heterogénea o puede ser materia homogénea. A su vez, la materia homogénea puede ser una mezcla homogénea o no una mezcla, sino una sustancia pura. Ahora, ok, si la sustancia pura es un elemento, solamente es un elemento, pues decimos que es un elemento. Si la sustancia pura es un compuesto, como por ejemplo cloruro de sodio, entonces decimos que es un compuesto. Por ejemplo, se vende en la farmacia yodo, y el yodo se usa para desinfectar. Este es un ejemplo de un compuesto que puede estar solo, ¿no? Ustedes compran un frasco de yodo y eso es un compuesto que está solo. En el caso de un elemento, a ver, déjenme pensar, pues el calcio, ¿no? Se pueden comprar ustedes pastillas de calcio y es puro calcio que se toma y eso es un elemento nada más. Entonces, esto es una idea, un mapa mental que les puede dar de cómo la materia se clasifica o cómo está estructurada. Es muy importante que ustedes entiendan esto, pues porque eso es la base de la química, ¿no? O sea, la base de la química es esto. Ahora bien, ya que vimos, entonces básicamente, ya que vimos que la materia puede ser mezcla heterogénea, mezcla homogénea, sustancia pura y a su vez puede ser un elemento compuesto, pues hablamos de propiedades de la materia, ¿no? Entonces, ¿qué son las propiedades de la materia? Son un conjunto único de propiedades que tiene una sustancia pura. De hecho, es muy importante las propiedades de la materia porque imagínense que yo les doy un vasito con un polvito blanco y aquí tengo otro vasito con un polvito blanco. Vamos a ver que esto es sal y esto es, por ejemplo, cal. Entonces yo tengo sal y cal, pero vamos a ver que no me dejan probarlo. Y yo lo estoy viendo. ¿Cómo sé cuál es sal y cuál es cal? Pues con las propiedades de la materia. Por ejemplo, vamos a poner que la cal, su punto de ebullición, es decir, el punto en el cual se convierte en gas, o sea que son 900 grados centígrados, un decir, no lo sé. Y que la sal es 600 grados centígrados. ¿Cómo los identifico? Pues caliento a ambos y mido la temperatura. Y si veo que a los 600 grados centígrados se empieza a convertir en gas, pues entonces yo digo, esto es sal y esto pues es cal, ¿no? Entonces las propiedades de la materia me permiten, como que son los rasgos que cada compuesto o elemento tiene, ¿verdad? Obviamente si yo ya tengo una mezcla, pues ya tengo varios compuestos, entonces lo primero que me convendría es separarlos para poder trabajar individualmente con ellos. Entonces miren, por ejemplo, tengo una propiedad de la materia es el estado, ¿no? El agua es líquida, el hidrógeno es gas, el oxígeno es gas. El punto de ebullición, que acuérdense que el punto de ebullición es el punto en el cual un líquido se convierte en gas. Entonces aquí es 100 grados, menos 253 grados centígrados, menos 183 grados centígrados. Su densidad, esa es otra propiedad que tienen. Y inflamable, el agua no es inflamable. O sea, si ustedes agarran un cerillo y le tiran agua, no prende. El hidrógeno sí y el oxígeno no. Entonces, esas propiedades pues me sirven para poder identificar diferentes compuestos químicos. Bueno, compuestos o elementos químicos.
Las propiedades pueden clasificar en físicas o químicas, ¿correcto? Pueden ser físicas o químicas. ¿Cómo diferencio una de otra? Siempre las propiedades físicas tienen que ver con un cambio en el estado, más no con la estructura. Por ejemplo, yo tengo un vaso aquí y tengo un líquido que es agua. Si yo lo caliento, este líquido se convierte en gas. Entonces, pero este gas sigue siendo agua, no cambió. Su estructura es H2O. Aquí es H2O y cuando es un gas es H2O. Entonces, esto es un ejemplo de una propiedad física, es decir, el punto de ebullición, porque la estructura química no cambió. Ahora bien, si yo tengo un pedazo de papel y lo prendo y lo quemo, este papel se va a convertir en CO2 más agua. Es decir, esto sí cambió. Este papel pasó de ser papel, o sea, celulosa, a CO2 y H2O. Entonces hubo un cambio en la estructura. Entonces las propiedades físicas tienen que ver con fenómenos en los cuales no cambia la estructura de la materia, y las propiedades químicas tienen que ver con fenómenos en los cuales sí cambia la estructura de la materia. Básicamente es lo que les está diciendo este y el otro. Ejemplos: color, olor, densidad, punto de fusión, punto de ebullición y dureza. Ejemplos de propiedad química, pues uno muy común es la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia en arder en presencia de oxígeno. Existen más propiedades químicas, por ejemplo, hacerlo reaccionar con diferentes compuestos y ver qué se forman. Son ejemplos de propiedades químicas. Algunas propiedades, dice, como el punto de fusión y densidad, se conocen como intensivas, porque no dependen de la cantidad de materia. O sea, es decir, el punto de fusión, si yo tengo 100 gramos de hielo, va a fundir a 0 grados centígrados. Y si yo agarro medio kilo de hielo, va a fundir a 0 grados centígrados. O sea, no cambió. Eso no cambia. Y si yo agarro un litro de agua, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y si agarro 10 litros de agua, su densidad es 1 kilogramo por centímetro cúbico. Es decir, no cambia. Entonces, todas las propiedades que no dependen de la cantidad de materia se conocen como intensivas. Y las que sí dependen de la cantidad de materia, pues se conocen como extensivas. Por ejemplo, la masa. La masa es una propiedad extensiva porque no es lo mismo decir tengo 1 kilo de agua, tengo 10 kilos de agua. Eso, pues cambia porque depende de la masa y el volumen también. Bueno, esta parte de cambios físicos y químicos, pues si ya entendimos lo anterior, pues un cambio físico es cuando hay un cambio en la cual no cambia la estructura, como por ejemplo el punto de ebullición, el punto de fusión, y un cambio químico es cuando sí cambia la estructura de la materia. Básicamente esa es la diferencia entre un fenómeno, cambio químico o cambio físico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos H2, O2, los ponemos a reaccionar, es decir, esto más esto, y se forma H2O. O sea, a partir de hidrógeno y oxígeno, reaccionaron para formar agua. Este es un ejemplo de un cambio químico, porque ya no tengo hidrógeno. Aquí ustedes ya no ven hidrógeno, aquí tengo H2O, o sea, tengo un nuevo compuesto químico que es agua. Entonces, todo eso es importante que lo vayan entendiendo, ¿no? Que es un cambio físico y que es un cambio químico. Bueno, ya vamos a terminar esa parte. Bueno, les decía que una de las cosas que hacen los químicos, o que les importa mucho a los químicos, o incluso a ustedes les puede en un momento dado importar, es separar mezclas. Por ejemplo, imagínense que ustedes, bueno, algo sencillo, les doy un saco de arena húmedo, pero yo necesito solo arena. Yo quiero la arena nada más. Yo tengo una mezcla, tengo arena y agua, o tengo, por ejemplo, agua de mar, pero yo quiero el agua nada más, no quiero la sal que sale en el agua de mar. Pues eso, yo tengo una mezcla y yo quiero separarla. Entonces hay muchos métodos para separar mezclas. Por ejemplo, esto se llama decantación, en el cual, por ejemplo, yo tengo arena, vamos a ver que tengo arena mojada con un poco de agua y la paso por un filtro. Entonces, por el filtro, lo que voy a hacer es que el agua caiga aquí y la arena se quede aquí. Y lo dejo reposar y al final va a caer todo. Si tengo agua de mar con sal, lo que hago es evaporar el agua y aprovecho que la sal ebulle a una temperatura mucho mayor que el agua, porque entonces el agua va a evaporar y va a caer aquí y la sal se va a quedar aquí. Entonces yo separo de ese modo el agua de sal. Entonces separar mezclas es sumamente importante y se usa muchísimo una técnica química. Bueno, pues hasta aquí ya hemos llegado a la clase. Hemos dado una pequeña introducción a todo las ideas de la química, fundamentales de la química.
Son ideas básicas de la química. Y como tarea 1 o ADA 1 les dejo esos ejercicios que tienen que ver con todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Son responder preguntas, me lo pueden hacer, a ver, ¿cómo acepto la tarea? En la libreta, en este caso, le toman fotos y lo suben a Teams, que ahorita voy a abrir el espacio para que lo suban. ¿Sale? Entonces, en este caso, ya cuando estemos en clase, pues en clase lo hacen en su libreta.